¿Aló? Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Ángel Vallejos desde TLN Canal 41. Hola Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, había anunciado el diálogo contigo para tratar este tema tan importante que es la devolución de los fondos de la ONP, que ha generado una tremenda polémica y que se podría llegar a considerar en algún momento tal vez que pueda ser un acto inconstitucional de parte del Parlamento Nacional. ¿Puedes graficarnos en síntesis, primero para ubicarnos, cuál es la situación de este problema? Gracias Ángel por la oportunidad. Mira, yo siempre he sido en los últimos tiempos muy crítico de la gestión del actual gobierno, ¿no? Ujú. De Martín Vizcarra, en distintas oportunidades respecto del cierre del Congreso, que en mi criterio yo lo consideré en su momento inconstitucional, debido a la demora también en la toma de decisiones, en las medidas para afrontar la pandemia. Yo pienso de que las medidas han sido las correctas. El problema es que no se tomaron en su debida oportunidad. Ujú. O Ya. el nombramiento de allegados en cargos públicos, ¿no? Al presidente de la República y que ha tenido sus consecuencias, ¿no? En la gestión bastante irregular de parte del actual gobierno. Sin embargo, en este tema de la ONP, sí quiero ser claro, ¿no? Por un tema de responsabilidad. En mi criterio, esta norma que ha sido aprobada primigeniamente por el Congreso de la República y que debe ser promulgada por el presidente en un plazo no mayor de 15 días después del 28 de septiembre, del 28 de agosto, que es la fecha en que le ha sido alcanzada la autógrafa de la ley al presidente de la República. Ujú. Eh, el presidente tiene 15 días hábiles para observarla o promulgarla, en caso contrario, ¿no? Yo pienso de que el Congreso sí está asumiendo funciones que no le corresponden, ¿no? En el sentido de que el Congreso de la República definitivamente no tiene iniciativa de gasto. A ver, Y aprobar una norma de esta naturaleza implica un gasto de 15.000 millones de soles para el Estado. Juan Miguel, permíteme, hay una interrupción. ¿Por qué tenemos que hacer primero una diferencia entre lo que decidió el gobierno central de habilitar la devolución de los fondos de pensiones en el nivel privado, las AFP, donde se pudo sacar el dinero de manera indistinta en dos, tres etapas, creo, y por qué no con el fondo de pensiones estatal que es la ONP? Porque los fondos con los que se ha financiado el retiro de aportes, digamos, de las AFP, no es o no pertenece al Estado. Son fondos que administra, por eso existen dos sistemas en nuestro país: el Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la ONP, y el Sistema Privado de Pensiones, administrado por las AFP. De acuerdo. Entonces, los recursos que se han utilizado para la devolución de aportes en la AFP son recursos privados, no pertenecen al Estado en primer lugar, a diferencia de los recursos con los que supuestamente se tendría que devolver los fondos a los aportantes de la ONP, que sí son recursos públicos, pertenecen al Estado. De acuerdo. Lo otro es de que en el caso de las AFP existe una cuenta individual de capitalización, ¿no? Y es en Ya. función de lo que tú aportas a través de tu vida laboral que se te establece una pensión. A Y en ver, el caso de la pero ONP, el fondo es solidario. O sea, ¿qué quiere decir? Que nadie tiene una cuenta individual de capitalización. Ahora, ese es que ese es ambos el tema. sistemas, Permíteme, no, Juan Miguel, sí, para preguntar algo. Por ejemplo, los los dos fondos es parte del trabajo del ciudadano. Te lo quiero plantear así. Yo pongo mi dinero en una AFP y ahí está el dinero, producto de un porcentaje que me descuentan de mi sueldo. Y en el caso de la ONP, también me descuentan una parte de mi sueldo y va
al fondo estatal. ¿Por qué es diferente, una AFP de la ONP? Las AFP nacen como una alternativa al Sistema Nacional de Pensiones. ¿Por qué se crean las AFP? Las AFP se crean con la idea de que los fondos que nos descuentan a los trabajadores deberían ser capitalizados, o sea, deberían ser invertidos y generar, digamos, intereses, ¿no? Uh-huh. Y de tal manera de que cuando llegue el momento, nuestros 65 años de edad de jubilación, podamos gozar de una mayor cantidad de pensión de jubilación. Lógicamente, y esto sí quiero ser claro, ni la ONP ni la AFP han cumplido con las expectativas de los trabajadores. En eso hay que ser claros. O sea, lo que ha ocurrido con las AFP es que les ha pasado factura ¿qué te digo? La gente se ha sentido decepcionada del sistema. Es por eso que cuando se produce la libre desafiliación de las AFP, mucha gente regresó a la ONP. Uh-huh. Regresó a la ONP decepcionada de las AFP, porque eso sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, con un monto de 80.000 nuevos soles en AFP, solamente te correspondía una pensión aproximada de 400 nuevos soles, ¿no? Uh-huh. Sí. Y para tener algo de 800 soles necesitabas tener 150 o 160.000 soles aportados a la AFP, aparte, ¿no? Lógicamente de que sumado tu aporte más la rentabilidad que puede haber generado tu fondo individual, ¿no? Uh-huh. De acuerdo. Ahora, ya regresando al tema que ha motivado esta entrevista, Juan Miguel, ¿por qué es inconstitucional, o consideras tú que es inconstitucional, la decisión del Parlamento Nacional de devolver los fondos de pensión de la ONP a los pensionistas? Mira, independientemente de que si es justo o no, porque hablar sobre este tema, lógicamente, es impopular. Decir de que es inconstitucional resulta ser impopular, pero no es que lo diga yo, Uh-huh. lo dice el artículo 79 de la Constitución Política de 1993, ¿no? ¿Y qué es lo que señala textualmente dicho artículo? Dice, los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, Uh-huh. salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El Poder Ejecutivo ya ha sido muy claro y ha dicho que va a observar este proyecto de ley. Claro. Entonces, esto va a ir al Tribunal Constitucional. Que también ya adelantó opinión, ¿ah? Que ya prácticamente ha adelantado opinión. Sí. Y estoy 100% seguro de que el Tribunal Constitucional va a decir, esto es inconstitucional. Uh-huh. Independientemente de que si hay plata, no hay plata o de lo que fuere, Uh-huh. aquí el tema es, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Y es muy peligroso abrir esa puerta. ¿Por qué? Porque mañana más tarde el Congreso puede agarrar y decidir, por ejemplo, aumentar los sueldos de los profesores, o puede decidir aumentar los sueldos de los médicos, Uh-huh. o puede decidir modificar el proyecto de presupuesto que es alcanzado por el Poder Ejecutivo, y eso no lo puede hacer. Lo único que puede hacer el Congreso es observar la ley de presupuesto, pero el Poder Ejecutivo decidirá si le hace caso o no le hace caso. De acuerdo. Porque si decide no hacerle caso, el proyecto de ley de presupuesto regresará tal cual y tendrá que ser aprobado por el Congreso. Si el Congreso no lo aprueba el presidente el primer día útil del mes de diciembre y se acabó el problema. Ahora, entonces el Congreso no puede modificar el presupuesto general de la República. Claro, como tampoco puede establecer lo que tú señalas, que teniendo la limitante de la capacidad de gasto, decir hay que manejar económicamente el tema de la devolución de esta manera, no lo puede hacer, no lo puede hacer. Ahora, este es un clamor de la gente. ¿Hay alguna alternativa, Juan Miguel, para tratar este tema? Mira, como economista, yo siempre he dicho, ¿no? Aquí hay dos aspectos.
Un tema es la oferta y la demanda agregada. Tenemos que ser muy cuidadosos del manejo económico. Por ejemplo, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? El programa Reactiva Perú lo que pretende es impulsar la demanda agregada, perdón, la oferta agregada. O sea, que se reactive la economía y empecemos a producir. Mientras que los bonos están orientados a impulsar la demanda agregada, o sea, que la gente pueda recuperar su capacidad de consumo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hacemos caso a algunas voces y decimos que no vaya Reactiva Perú y que se le entregue dinero más, una mayor cantidad de bonos a la gente? Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Que la gente tendría mayor capacidad de gasto, pero la producción no se habría reactivado, entonces eso generaría inflación porque va a generar escasez y los precios van a empezar a subir desmesuradamente. Entonces hay que hilar muy fino en este tema. Yo creo que lo mejor que pudo haber hecho el gobierno y que no lo hizo en su momento y se ha metido, hay una maraña ahora ahí que se ha generado, es crear un bono universal, ¿no? Yo siempre le he dicho, un bono realmente universal, o sea, en el Perú existen 8.500.000 hogares y la idea era darle a todos. Lógicamente tú me vas a decir, sí, pero le va a llegar a un empresario que no lo necesita. Está bien, puede que le llegue a gente que no lo necesita, pero garantizas que le va a llegar a quien los sí que realmente lo necesita. Efectivamente. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Que encontramos gente de a pie que no está recibiendo ningún tipo de bono. Y encontramos funcionarios públicos que ganan más de 4.000 soles que están recibiendo los bonos. Así Entonces, hay una incongruencia tremenda. ¿Y eso por qué? Eso es por la falta de planificación, eso es por la falta de información actualizada, que es responsabilidad del gobierno de tener actualizado, ¿no? O sea, no sabemos quién es quién. Y lo otro es de que hay que ser muy claros también. Cuando se habla de población vulnerable, yo creo que el gobierno cometió un error grave, el considerar que el nivel de pobreza te convierte en vulnerable. Y este virus denominado COVID-19, definitivamente no respeta condición social. Así es. Y es más, nosotros a nivel de Lambayeque podemos observar que distritos como Incahuasi, como Cañaris, como Salas, cuyo nivel de pobreza es muy bajo, son los menos infectados. Sí, claro. Saña, Oyotún, Cañaris, Incahuasi tienen el menor índice de fallecidos por COVID. Efectivamente. Entonces, ¿cuál es la población vulnerable? ¿Son los más pobres? No necesariamente. No necesariamente, efectivamente, no necesariamente. Hay gente con mucho dinero, que tiene mucho dinero y que lamentablemente para sus familias han tenido que verlos partir, ¿no? Claro. Bueno, es una reflexión realmente importante la que planteas. Juan Miguel, tenemos unos cuadros que nos has facilitado. No sé si tú estás en la transmisión, ¿nos estás siguiendo en la transmisión? Sí, te agradecería que pongas el primer cuadro. Ver, para poder ahí explicarlo. Tenemos un primer cuadro que está referido al presupuesto de pensiones y otras prestaciones 2018, millones de soles, está en millones de soles. ¿Qué nos puedes, cuál es el análisis de este cuadro? Mira, en ese primer cuadro lo que yo muestro es, lógicamente, en base a información proporcionada por la misma ONP, cuánto es lo que la ONP gasta en pensiones y otras prestaciones al 2008, cuánto gastó, cuánto fue la ejecución presupuestal. Si ves en el margen derecho abajo, fueron 5.383 millones de soles. 5.383 millones de soles. Y el mayor rubro se encuentra justamente en el decreto ley número 19990, que es el beneficiado con este proyecto de ley del Congreso, que irroga un gasto de 4.726 millones de soles. 4.726 millones de soles. Casi el 90%. 538. Pero ojo, Ángel, ese no es el presupuesto total de la ONP, ¿ah? Ese es lo que la ONP gasta en pensiones y prestaciones, 5.383. A eso tenemos que agregarle los gastos operativos y administrativos. La OFP tiene que mantener locales, tiene que pagar servicios, tiene que pagarle a su personal, tiene un montón de juicios que enfrentar. Entonces, ¿cuánto es lo que realmente gasta la ONP
anualmente un aproximado de 7.000 millones de soles. Caramba. 7.000 millones de soles. Ajá. No son los 5.383, eso es para pensiones, eso es Ya. para pensiones. Lo que gasta es 7.000 millones de soles. Ahora, si puedes poner, por favor, el cuadro número 2. Por favor, Panchito, si fueras tan amable de ubicar el segundo cuadro. ¿Está bien? Juan Miguel, ¿es el correcto A el ver, cuadro? es una gráfica, yo Ya. lo que no sé si llega retrasada la señal acá, pero yo estoy viendo todavía el primer cuadro. Si demora unos segundos. El cuadro es sobre financiamiento del presupuesto de la ONP, que son son curvas. Ya, financiamiento, unas curvas, ya. Sí. Entonces, si vemos ahí, en el 2018, ¿cuánto es lo que se ha recaudado por concepto de aportes de los trabajadores Ya. a la ONP? ¿Cuánto recauda la ONP? 3.470 millones. 3.470 millones. Ya. O sea, la ONP necesita, para poder financiar su gasto, 7.000 millones. Sí. ¿Y de dónde cuánto salen esos 4.000 restantes? Ya, efectivamente. ¿De dónde salen? Eso sale del Tesoro Público, es Ya. el principal aportante, con 2.105 millones. El Ya. Tesoro Público de sus recursos ordinarios, Ángel, Ya. de sus recursos ordinarios le proporciona a la ONP 2.105. ¿Y por qué esto? Porque cuando nació la ONP, nació sin recursos, y ese fue el problema. Nació sin recursos, sin un fondo que la respaldase. Entonces nace el Sistema Nacional de Pensiones, la ONP, y tenían que pagar pensiones a la gente que trabajaba. ¿Y de dónde salieron sus recursos? Si te remontas, por ejemplo, si nos remontamos para atrás y ves ese mismo cuadro, en el año 2003, Ya. el aporte de los trabajadores era solamente 436 millones de soles. Y lo que está con línea azul, que es lo que aportaba el Tesoro Público para pago de pensiones, era 1.764 millones de soles. O sea, era el Estado el que financiaba prácticamente el 73% del total del presupuesto de la ONP. Y es recién a partir del año 2013 en que esta situación se revierte y los aportes de los trabajadores pasan a ser mayores que lo que aportaba el Tesoro Público por concepto de recursos ordinarios. Pero eso grafica también el hecho de que el Estado o los trabajadores coparon los espacios laborales dentro del país. Claro, eso es porque creció, ¿no es cierto?, la masa laboral. Claro. Aumentó también el nivel remunerativo, por eso es que aumenta el aporte de los trabajadores, porque recuerda que el aporte a la ONP es un porcentaje, es el 13% de tu remuneración. Sí. Entonces, en la medida que las remuneraciones aumentan, conforme además también el mínimo, todo el juego legal laboral que se crea en torno a todo esto, ¿no? además de Ángel, la desafiliación. Recuerda el programa de libre desafiliación. Así es. Eso Y todos vuelven a la ONP. Que salió, volvió a la ONP y eso hizo crecer la cantidad de aporte de los trabajadores, ¿no? De acuerdo. Entonces, lo que quiero decir es de que las actuales pensiones se financian fundamentalmente con los aportes. O sea, el que aporta hoy, el aporte que hacemos hoy, quienes todavía estamos trabajando, es para financiar las pensiones de quienes ya cumplieron su periodo laboral y están gozando de una pensión de jubilación. Es algo cíclico, están gozando de un Juan fondo, Miguel. No están gozando de un fondo que ellos crearon. De acuerdo, pero es una situación cíclica, porque cuando nosotros lleguemos a esa edad, los que vienen atrás son los que van a compensar lo que nos corresponde. Efectivamente. Bien. Entonces, la otra idea errada que le escuché a la congresista Cecilia García, que es una de las principales impulsoras de este proyecto de ley junto con el partido Podemos, ¿no?, es el tema de que en el Fondo Consolidado de Reservas existían 24.000 millones de soles y que esos 24.000 millones de soles podrían servir para financiar
el pago de esta devolución, ¿no? De esta devolución. Tenemos, Pero aquí tenemos en pantalla un nuevo cuadro, Juan Miguel, que es la evolución del portafolio consolidado. Ya. Entonces, ahí vemos cómo ha evolucionado este fondo consolidado, que lo que tengo que decir en primer lugar es que este fondo no pertenece a la ONP. Tiene su propio directorio, que es encabezado por la ministra de Economía y Finanzas, es la presidenta del directorio del Fondo Consolidado de Reserva. Ya. En donde la ONP tiene un cupo, ¿no? El jefe de la ONP tiene un cupo, un gerente general del Banco Central de Reserva tiene también su cupo, y lo completan un representante del Sistema Nacional de Pensiones y un representante del Sistema Privado de Pensiones. Son 5 miembros del directorio. Entonces, la ONP es uno de 5. Entonces, este fondo se crea para fortalecer el sistema. Pero, ¿qué recursos forman este fondo? Forman la reserva actuarial. ¿Qué cosa es la reserva actuarial? ¿Recuerdas el proceso de privatización que vivió nuestro país durante el gobierno fujimorista? Claro. Ya, muy bien. Entonces, cuando se produce este proceso, se emiten normas o leyes a través de las cuales se dispone de que empresas que fueron privatizadas como Entel Perú, como Centromin, como ENAPU, entre otras, me parece que fueron como 12 o 14 empresas, tenían que aportar una cierta cantidad de dinero como reserva para que el día que sus trabajadores se jubilen puedan gozar de una pensión de jubilación en la ONP. Eso forma lo que se llama el Fondo Provisional con Reserva Actuarial, que es uno de los fondos de este fondo consolidado de reservas. Ahí también tenemos los bonos de reconocimiento, por ejemplo, que es un fondo constituido para que cuando alguien que ha estado aportando a la ONP decide trasladarse al sistema privado de pensiones, tiene que darle un bono de reconocimiento, ¿verdad? De acuerdo. O sea, por los fondos que aportó al sistema nacional. Eso también forma parte del fondo. De acuerdo. Y así una serie de fondos. Hay acciones de Electroperú que están ahí, que forman parte y que no pueden ser utilizadas sino únicamente para circunstancias muy particulares, muy especiales. Entonces, lo que quiero decir es de que este fondo consolidado no puede ser usado para devolver aportes. ¿Por qué? Porque no está formado por aportes de trabajadores. Así es. No está formado por aportes de trabajadores. Parece que ha habido un total desconocimiento de parte de los parlamentarios. Es un nuevo cuadro sobre devolución de aportes de la ONP. Si lo podemos sintetizar, Juan Miguel, nos está ganando un poco el tiempo. Ángel, es una línea de tiempo en donde lo que observamos es el 28 de agosto el Congreso remitió al presidente de la República la autógrafa de la ley, que ya lo hemos dicho, ¿verdad? Claro. Después de eso, el Poder Ejecutivo tiene 15 días hábiles que vencerían el 18 de septiembre. Vamos a suponer que el presidente decide observar la ley, se regresa al Congreso, y vamos a suponer que todo se hace rapidísimo. Aquí estoy acortando los tiempos, que el Congreso recibe y ese mismo día que recibe convoca sesión. De acuerdo. Y el 21 de septiembre aprueba la ley. Y aprueban la ley por insistencia. De acuerdo. El 22 la publican en el Diario Oficial El Peruano, y de ahí la misma norma. Mira, para mí la norma tiene su trampa. La norma, no quiero pensar de que ha sido conversado con el Poder Ejecutivo por algunas bancadas, pero pareciera de que hay una demora ex profeso con la finalidad de que pueda ser en su momento declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque dicen, después de que es publicada, tienen 15 días para implementar el procedimiento del Poder Ejecutivo. ¿Cuándo vence eso? El 13 de octubre. Después de eso, dice, los aportantes tienen 30 días para presentar su solicitud, o sea, hasta el 14 de
Octubre. Perdón, a partir del 14 de octubre pueden presentar su solicitud. Ya, ok. Ya, entonces vamos a suponer que al día siguiente que se implementó el procedimiento, todos presentaron su solicitud. Ya. Mira que estoy siendo bastante flexible, ¿ah? Sí. Entonces, luego de eso, hay 30 días hábiles para que la ONP dé la conformidad a la solicitud, que Ya. vencerían el 25 de noviembre. Así es. Y luego de eso, 30 días calendarios para el primer desembolso que se produciría En Navidad. el 25 de diciembre, que sabemos que es feriado. Ya, ¿no? ok. Se produciría el primer desembolso del 50% y el otro desembolso 90 días después, o sea, el 25 de marzo. O sea, si la gente piensa que mañana lo promulga por insistencia la ley, el Congreso, y dentro de una semana está cobrando dinero, eso es Es falso. mentira, es falso. Eso es mentira, Claro eso que es sí. totalmente falso. Volvemos a Entonces, pantalla, Panchito, hay si fuera tan amable. hay tiempo suficiente para que el Tribunal Constitucional se pronuncie Claro. y declare la inconstitucionalidad. ¿A quiénes se beneficiarían? Se beneficiarían los pensionistas de la 19.990. ¿Por qué? Porque la misma ley establece que en el plazo de 15 días después de publicada la norma, que estamos diciendo que se publicaría teóricamente Ujú. el 22 de septiembre, Sí. entonces a fines de septiembre los pensionistas de la 19.990 podrían estar cobrando 930 soles, Ajá. Ok. que es lo que está establecido en la segunda disposición complementaria de esta misma norma, ¿no? De esta misma norma. De acuerdo. Entonces, los únicos beneficiados al final podrían resultar siendo los pensionistas que, ojo, durante todo este tema de pandemia, vienen recibiendo religiosamente su pensión de Sí, jubilación. claro. Claro. En ningún momento se le acuerda. Hay mucha gente que ha quedado desempleada Ujú. y que Bien. no viene recibiendo absolutamente nada. De acuerdo. Juan Miguel, ha sido bastante gráfica esta conversación, este diálogo. Yo te agradezco mucho por el tiempo y espero que podamos seguir en contacto para poder ilustrarnos un poco más también sobre este y otros temas de la economía nacional que tienen un efecto directo sobre nuestra población lambayecana. Gracias por la comunicación, Juan Miguel. Un par de cosas nada más, Ángel, si me permites. Por favor. Un par de cosas. Me causó bastante preocupación que había leído de que, bueno, era una especie de meme, no he confirmado la información, pero decía de que en la ley de presupuesto del año 2021 se estaban introduciendo modificaciones de carácter tributario al impuesto predial. Ya. Ya, el artículo 74 de la Constitución es claro en ese sentido, ¿no? Las modificaciones de carácter tributario Ujú. tienen que hacerse expresamente con una ley, Ya. ¿no? Ujú. Y lo que dice, ¿no? Es de que las leyes de presupuesto no pueden contener normas sobre materia tributaria. De Eso acuerdo. está establecido en el artículo. Entonces, lo que me preocupa es de que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo vienen tomando medidas que van, que están afectando, digamos, lo establecido en la Constitución Política del Estado, y eso definitivamente no es así. De acuerdo. No, definitivamente no es así. Bien. Nuevamente, muchas gracias, Juan Miguel, por tu comunicación y tu tiempo. Gracias a ti, Ángel. Bien.